de don Jaime Nebozari. Muchas gracias. ¿Está llena la línea? Ah, qué buena nota. Muchas gracias. Estábamos, abogado Nebot, estábamos aludiendo el tema del posconflicto de Colombia. Y entonces, nosotros estamos más cerca que la ilustre Guayaquil y sus vecinos del teatro de acontecimientos que podían surgir. Estamos preocupados en los medios de comunicación y tratando de ubicar también un pedestal de discusión a este elemento que parece va obteniendo algún tipo de éxito. Y mi última pregunta, pues el señor presidente de la República, me refiero obviamente al economista Correa, ha mantenido y mantiene un buen nivel de acercamiento y de amistad con el presidente de Colombia, al punto que Santos sabe referir y manifestar que nunca ha habido una amistad tan jubilosa, tan sincera y tan transparente con las autoridades ecuatorianas y con nuestro noble pueblo que estos instantes. Le entero simplemente para, ojalá usted pueda contribuir con algún género de preocupación y de sugestión o de sugerencia al presidente ecuatoriano, aunque él y las circunstancias no se da para aquello. Yo al saludarle quiero decirle frontalmente, ¿usted está dispuesto, señor alcalde, con todos los méritos y todavía los enormes desafíos que yo advierto usted está cimentando para los futuros años de su querida tierra, la Gran Guayaquil, la forma como usted la visualiza para sus hijos y para el resto de pobladores? Entonces, pensamos nosotros que también el Ecuador está buscando líderes que, siendo muy conocida su postura ideológica, ante lo que nos está aconteciendo, ante la dureza de esta realidad, de esta serie de abusos, de esta guerra desigual, de este hierro tan históricamente negativo que cometió nuestro pueblo al apoyar y organizar y dar rienda suelta a un conjunto de 100 personas en una bancada que ha hecho lo que ha querido, más sus adláteres y oportunistas que siempre han habido en los parlamentos. Él ha logrado mayorías, pero totalmente absolutas, y me refiero al presidente de la República. La gente aquí en la sierra, le transmito, y usted debe conocerlo, no encuentra a un líder que pueda juntar a todos. Pero dicen que a usted le han hecho esa mala propaganda, y perdone por referirle en términos tan ciudadanos, tan sencillos, de que a usted no le quieren en la sierra, que no le tienen afecto y que no es un ente que puede nuclear. Número uno, el señor alcalde de Guayaquil nunca ha aceptado ni conversar, y peor una entrevista. Yo me estoy tomando este momento, digamos, la libertad de poder insertarle en esta temática, porque no hay nada preparado para una transición que de hecho se presenta con la animadversión de la gente en amplísima mayoría contra el gobierno, pero que no tiene escenarios, y de eso se aprovecha el señor presidente Correa para crear una serie de instancias que le aseguran escenarios de victoria de la revolución ciudadana para muchísimos años. Es interesante verle todos los días lo que nos propone y advierte a su electorado. Esta es la parte labrada
con la que tenemos que enfrentar, y un líder inequívocamente de su talla tiene un compromiso para decirle al país o aconsejarle por lo menos la línea que debe conducir a un éxito de este recambio indispensable antes de que esto se ajuste con otros términos y con otras prácticas. Perdone, como siempre, mi premisa, pero quería dar este ámbito de conversación para que usted nos dé su propia interpretación de los hechos. Abogado, muy buenos días. Les saludamos desde Quito, una ciudad que lo respeta y pondera de sus éxitos como alcalde de Guayaquil, nuestra hermana. Buenos días, Gonzalo, y buenos días también. Muy afectuosos, por cierto, mis deseos de una feliz Navidad a todos quienes me escuchan, muy particularmente en la ciudad de Quito. Usted, más que una pregunta, me ha dado su opinión y yo le voy a dar la mía. Permítame empezar por lamentar y rechazar lo que no su emisora, sino la democracia y la libertad están sufriendo respecto del caso de eventuales sanciones y reversiones de frecuencia hacia Radio Democracia. Eso es precisamente lo que no es libertad, lo que no es democracia. La democracia no es ganar simplemente una elección. Ese es el inicio legítimo, por supuesto, de un procedimiento democrático que tiene que basarse en el voto del pueblo. Pero luego viene un comportamiento democrático que no puede ser otro que respetar la opinión ajena y respetar la independencia de las funciones del Estado y respetar la libertad de expresión y no entender las comunicaciones como un servicio público. La comunicación no es un servicio público que veo pretenden cortar como se corta el agua y la luz cuando no se paga la planilla. La comunicación es la herramienta básica para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. De manera que por eso en el fondo aquí no hay sino un afán de control que es propio de los que quieren tener todos los cabos atados para efectos de ese control, pero por supuesto nunca aceptan ningún control como debe existir por parte de la sociedad. Eso no es bueno para la democracia. En segundo lugar, en cuanto al tema del país, miren, todos los países tienen salida. Todos los países tienen salida, por grave que sea la situación en que se encuentren o se puedan encontrar. Pero respecto a eso hay que hacer varios comentarios. El primero, la salida, mientras más mal está un país, tiene mayor costo, tiene mayores penurias y toma mayor tiempo. Y segundo, los que causan los problemas, lamentablemente no son los que pagan la factura, sino el pueblo del país al que le causan el problema. Y eso es sumamente grave, sumamente injusto, porque el pueblo puede que se equivoque en las personas que elige, pero nunca se equivoca en la intención. La intención del pueblo es siempre elegir mandatarios a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, que le resuelvan sus problemas, no que empeoren sus problemas o que lo metan en problemas o que le pongan problemas a las soluciones en vez de poner soluciones a los problemas. Lamentablemente, cuando hay equivocaciones, el pueblo, y especialmente el pueblo pobre y la clase media de un país, son las que pagan la factura, hay veces a costos terribles. Y ya lo estamos empezando a vivir, y Dios quiera que las cosas queden ahí, lo digo de corazón, y que no lleguen donde pueden llegar si se insiste en ir por el camino equivocado. Iliquidez, falta de crédito, despidos y desempleo por doquier. Lo que es más grave, la falta de oportunidad para los jóvenes de acceder al empleo. Porque si los mayores y los que tienen empleo lo están perdiendo, ¿qué esperanza pueden tener los jóvenes que salen a buscar el empleo? Paralización de industrias vitales para el desarrollo del país, peligro del crédito, etcétera. El asunto es grave, pero como todo tiene salida, y la salida, le repito,
varía en el costo y varía en el tiempo, lamentablemente, pero la salida siempre será la misma. La factura del endeudamiento, la factura del endeudamiento es lo que nos preocupa tremendamente y debe advertir y digamos, detener cualquier actitud de contribuir con algo más que su propia decisión, el liderazgo de las oposiciones y sus retos después del correísmo. Bueno, el endeudamiento es malo cuando el endeudamiento es agresivo e innecesario o cuando se incurre en él para pagar gasto público y no inversiones. Nosotros acá en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, en este año 2016, que va a ser un año difícil, amortizamos nuestro endeudamiento, pagamos nuestro endeudamiento con el 3,8, o sea, ni siquiera el 4% de nuestro presupuesto, y seguimos manteniendo las proporciones de un 85% para la inversión y para la obra pública. Y por eso le iba yo a decir, aquí no hay magia, no hay milagros. En economía ni la magia ni los milagros funcionan. Las cosas que se hacen bien funcionan, las que se hacen mal no funcionan. Usted tiene que tener el menor personal que pueda tener. De suyo yo recibí del ingeniero Febres Cordero, que fue un excelente alcalde, un personal, y hoy día tengo 15 años después menos empleados públicos que lo que tenía el ingeniero Febres Cordero hace 15 años. Y tengo un presupuesto 7 veces más grande que el que tenía el ingeniero Febres Cordero. Porque mi visión de la función pública es que uno es como el gerente que nombran los accionistas de una empresa, con la diferencia de que aquí uno es un empleado de categoría, entre comillas, nombrado por el pueblo ecuatoriano, pero para darle resultados al pueblo ecuatoriano, no para llenar la administración pública de personas, sino para devolverle en obras y servicios al pueblo que paga los tributos la mayor cantidad de su dinero. Y por eso hay que tener pocos empleados, pagarles bien, sí, tener pocos empleados para poder invertir lo que más se pueda. Nosotros mantenemos una relación de $15 por cada 100 que recibimos para el gasto y $85 de cada 100 que recibimos para la gente, para devolvérselo. Hay que endeudarse lo menos posible y en las mejores condiciones. No hay que endeudarse para pagar sueldos, ¿no es cierto? No hay que endeudarse para obras faraónicas, sino para las necesarias. Y por eso, con eso usted mantiene buen crédito. En situaciones como la actual, nosotros recibimos crédito directo a 10 y 15 años plazo de bancas y empresas extranjeras a tasas muy convenientes, y del Banco Mundial operaciones a 37 años con 17 de gracia y a 1.5% sobre el LIBOR. Es porque las cosas se hacen bien o se hacen mal. Repito, aquí no hay milagros, aquí no hay magia. Ni siquiera la ideología pesa, porque la ideología que es buena, hay gente que dice que es malo tener ideología. Yo no creo eso. Lo que creo que hay que tener una ideología que sepa que la practicidad y la eficacia tienen que tomar la delantera sobre la ideología. Pues si la ideología le lleva a usted a decir, tengo que llenarme de personal, tengo que privilegiar a X personas y tengo que golpear a todo el pueblo y tengo que endeudarme para después no poder pagar y no tener crédito, bueno, es una mala ideología y una mala praxis. Entonces, en la medida que usted haga las cosas bien, que las haga con eficacia, que las haga con solidaridad, en la medida que usted entienda la integración como una necesidad, pero como una necesidad donde hay que saber negociar, saber ceder y saber obtener logros, porque tampoco en la vida usted puede pretender que usted va a hacer una negociación 100% buena para usted y 0 buena para el oponente, porque simplemente la negociación no se va a dar o quedará en el papel y no se va a cumplir. Usted tiene que comprender que la empresa privada nacional e internacional, a la que usted no le puede permitir sustituir al Estado, pero de la cual usted no puede prescindir, es un socio indispensable en el desarrollo, porque agiganta las posibilidades de desarrollo sin entorpecer y sin cargar al presupuesto de una entidad nacional, local o provincial. Y en esa concepción
es que está el desarrollo. Y el desarrollo no puede haber sin confianza. El desarrollo no puede haber con declaraciones equivocadas o estridentes, con acciones que vayan contra las seguridad jurídicas, porque si no, no habrá inversión, y sin inversión no hay producción, y sin producción escasean las divisas, lo cual hace peligrar la dolarización, y sin confianza hay fuga de capitales, y si no hay inversión no hay crecimiento, y no hay precios racionales, y no hay empleo. Fundamentalmente no hay empleo, que es el verdadero plan social de cualquier gobierno responsable, porque las poblaciones aumentan y los seres humanos tienen que tener dónde trabajar. No basta con ofrecerles empleo, hay que crear las fuentes de empleo, si no eso queda en una promesa y en una tremenda desilusión. De manera que usted me pide consejos, yo consejos no doy, doy opiniones, y creo que esas opiniones son perfectamente válidas, no para la ciudad de Guayaquil, para cualquier ciudad del mundo, para cualquier ciudad del Ecuador, para cualquier provincia del Ecuador, para todo el Ecuador y para cualquier país sobre la faz de la tierra. No hay secretos en esto, hay normas de administración. O se hacen bien y los resultados son buenos, o se hacen mal y los resultados son malos. No hay otra salida ni destino en esto. El gobernante Rafael Correa está pagando este momento esa factura por poco dominio y credibilidad en las cosas que incluso nos atrevíamos a sugerirle, como por ejemplo construir reservas. Bueno, yo no creo que los gobernantes pagan nunca nada, desgraciadamente. Yo creo que los errores de los gobernantes los pagan los ciudadanos, y esa es la desgracia de toda mala administración. Sí. Pero está pasando escenarios y circunstancias muy vergonzosas este momento. Él las busca disimular hasta con su estado de ánimo, pero yo sé que debe estar durmiendo muy poco. El problema es grave, la iliquidez a veces lleva a los suicidios en los hogares desorganizados. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, ni me gusta incursionar en la vida y los problemas personales de la gente, así que me va a permitir que no haga ningún comentario sobre esa aseveración. Bueno, y si no es un consejo para el primer mandatario, le decía de comienzo, abogado, la gente, y usted me está toreando, ahora sí le ruego encarecidamente le conteste no al periodista, sino al pueblo de Quito, si usted va a tener la posibilidad de meditar, de pensar que tal vez un vuelco de adhesión, una coalición política, alguna circunstancia de esa, le ubique a usted como una especie de candidato, no una especie, sino un candidato a la presidencia de la República, si es que llegan a ese nivel, pero que usted contribuya con su partido, con su movimiento y con sus adherentes a la creación de un multipartidismo, de una coalición que pueda terminar con este estado de cosas que le decía, han preparado escenarios para mantenerse en el poder de la nación durante décadas. Le voy a contestar con la misma coherencia y franqueza que le he contestado a usted y a muchas personas esa pregunta hace casi 16 años, cuando la gente de Guayaquil me llevó por primera vez de las 4 que me ha elegido alcalde de esta ciudad. Yo soy un hombre serio, me gusta cumplir con mis compromisos y responsabilidades. Yo salí de la vida política nacional por pedido del pueblo de Guayaquil para servir a esta ciudad. Y obviamente al servir a esta ciudad creo, y lo pienso en serio, que he servido y estoy sirviendo a mi país en muchas formas, pero tengo que hacerlo como alcalde de esta ciudad, donde tengo todavía casi 4 años, 3 años y medio por cumplir de periodo, porque mi periodo termina, si Dios me da vida y salud, en el año 2019, en mayo. Y yo pienso cumplir porque tengo, no proyectos, tuve para esta última campaña proyectos, me eligieron y ahora esos proyectos se están convirtiendo en realidad. Son proyectos muy grandes, de envergadura social,
administrativa muy, muy importante para el desarrollo de Guayaquil y desde Guayaquil para el desarrollo del país, y tengo que cumplir. En otro sentido, por supuesto, y lo he venido diciendo, una cosa es no ser candidato presidencial y otra cosa es desentenderse de los problemas del Ecuador. Guayaquil es parte del Ecuador y yo soy ecuatoriano primero y guayaquileño después, así tiene que ser. De manera que yo siempre estaré dando mi aporte en lo que sea necesario, en lo que la gente quiera que se lo dé, precisamente no solo con opiniones, porque opinar es fácil. Lo difícil es demostrar que esas opiniones son las correctas y que son posibles de llevar a buen término. Y aquí lo he mostrado. Y yo creo que la gente, los que aspiran a la presidencia, tienen que tener la madurez de poner al Ecuador por delante, no a sus partidos ni a sus aspiraciones personales. E incluyo a mi partido y a quien aspire dentro de él en esta aseveración. Este es un momento de país. Pueden haber momentáneamente países sin presidente. Recuerdo que el economista Correa viajó a Bélgica y al regresar dijo, qué bien funciona Bélgica, también que no tienen gobierno hace 30 días y están mejor que cuando tienen gobierno. Pero lo que no puede haber es un presidente sin país. O sea que primero es el país, después son las elecciones, después son los partidos y los personalismos. Entonces sí, este es el momento de sumar, de ser frío en cuanto a cálculos, en cuanto a acciones, de proponer las soluciones correctas, pero de hacerlo pensando no en membretes, no en números, no en colores, sino en el color amarillo, azul y rojo del Ecuador, y con una sola meta, sacar adelante el país, porque si perdemos el país, de nada valen las elecciones ni los presidentes. Sí, y una gran coalición que le solicite a nivel de todo el país, especialmente en el mapa ideológico, ¿no le harían pensar de que, visto de que el pueblo ecuatoriano confía en un perfil como en el suyo, en buena dimensión, la única solución que tiene este país es coaligarse para evitar que las cosas se sigan dando como hasta este momento? ¿Cómo juzga usted el resultado del correísmo en el Ecuador? Estamos llegando al fondo de una crisis en todo sentido. La acción política tiene una similitud con los juegos de azar, que a mí no me gustan, definitivamente. En los juegos de azar usted puede perder no solo lo que tiene, sino lo que no tiene. Depende del crédito que usted tenga por parte de los dueños del casino. Y desgraciadamente la política, cuando se ejercita mal, tiene ese parecido. En política no hay fondo. En política no hay fondo. Desgraciadamente, al que afecta el mal fondo es al pueblo. De manera que lo que yo sostengo no es invento mío ni es patrimonio de mi persona. Creo que ese perfil y esas decisiones se pueden encontrar en varios ciudadanos. Yo no soy ciudadano de los que les gusta figurar, hablar demasiado ni hacerse de rogar. Yo tengo mi criterio y cuando tomo mis decisiones las mantengo, pero como le digo, yo estoy dispuesto a colaborar en primera línea en una sumatoria que lleve a feliz término el buen vivir de verdad de los ecuatorianos y especialmente de la clase media y de los pobres. El buen vivir no es para escribirlo en una constitución archivada y violada por quienes la pusieron en boga. El buen vivir es algo que los ciudadanos, y repito, especialmente la clase media y los pobres, deben sentir como una realidad creciente de la que disfrutan cada día con mayor intensidad. Si no, es un discurso. Y el pueblo ya no quiere discursos, quiere obras. Yo creo que nunca los ha querido. Hay veces se equivoca y cree que ser hábil en el discurso es necesariamente ser hábil administrador. Pero el pueblo siempre ha querido obras y no palabras, compromisos y no promesas, unidad, no una dispersión nociva y sobre todo
un Ecuador que se construya de manera permanente, no un Ecuador que se destruya de manera permanente. Abogado, Cynthia Viteri ha llegado incluso a la invocación a su concurso con El País. Sí, yo eso lo agradezco, no solo a ella, sino a muchísimas personas que permanentemente me hacen esa reflexión, pero le he contestado siempre con la misma amabilidad y la misma firmeza, que no es nueva. Usted conoce porque usted me viene entrevistando hace muchos años y desde que yo preguntándole lo mismo de Guayaquil siempre me ha preguntado lo mismo y siempre le ha recibido la misma respuesta. Yo por El País tengo, como no podría ser de otra manera, un enorme cariño y un enorme compromiso con el Ecuador entero, y estoy dispuesto a dar mi aporte dentro de los límites que yo le he indicado. Y créame que al luchar por Guayaquil y desde Guayaquil por la patria, creo haber contribuido bastante a que este desaguisado no se haya consolidado de manera más peligrosa y más dañina en el Ecuador. ¿Usted cree que le estamos esclavizando con esta solicitud a que unos 4 años sean de veras una tremenda crucifixión a cualquier ecuatoriano que tiene que pagar los buenos placeres del poder que se han dado estos últimos 9 años? Mire, no hay preguntas esclavizantes ni impertinentes, hay respuestas impertinentes y yo no se las voy a dar. Gracias. Abogado, créame que solamente era el aspecto político por demanda de mis oyentes que en Quito conversan. ¿Y qué dirá Nebot? ¿Cuándo se animará Nebot? Yo creo que Nebot es la única alternativa que nos queda por su grado y su nivel de preparación para manejar grandes causas. Reconstruir un país es complicadísimo. Y entonces, en medio de ese escenario tan debilitado por otro mal líder que represente al que representa sin apraxis suya o sin apraxis de otros ecuatorianos que tienen las mismas dimensiones con diferentes ideologías, el Ecuador va a hundirse y para siempre, y va a haber un hombre que se va a estar riendo permanentemente. ¿A usted no le duele aquello? Me duele, por supuesto que me duele, como a todo buen ecuatoriano debe dolerle, a los que creyeron acertar con ciertas elecciones y a los que sabían lo que iba a pasar pero no tuvieron una mayoría. Y como le digo, hay personas necesarias, pero no hay personas indispensables y peor, insustituibles. Pero usted parece que se está vengando de los que no votaron en algún momento. No, amigo, no me diga eso, porque usted sabe que ese no es mi manera de pensar. Yo sé. Yo soy un demócrata, yo sé respetar la opinión ajena, y bueno, lo que fue y no pudo ser, no pudo ser. Dios sabe lo que hace. El pueblo y Dios me mandaron a otra parte, quiero haber cumplido desde allí, también con el Ecuador, y como le digo, el país entero, todo, me tiene a su disposición desde el punto de vista de colaborar, de opinar, de ayudar, de fortalecer una corriente y de poner el país por delante. Pero en el aspecto personal, ambiciones presidenciales, primero, ya no las tengo hace muchísimo tiempo, por legítimo que sea el tenerlas, y segundo, yo no puedo propugnar que se ponga el país primero, que dejemos los membretes y que dejemos las aspiraciones personales y decir que me interesa a mí, porque entonces eso sería una farsa, y yo no soy ni seré nunca un farsante, mi querido amigo. ¿Cuánto le está debiendo el presidente de la República, no en términos personales, sino a nombre del Estado ecuatoriano, a la municipalidad guayaquileña? Al momento yo he recibido, no me debe, quiero ser claro, sí. Perdónenme esto, el dinero de los municipios, de las ciudades y de las prefecturas no es una dádiva ni una entrega de gobierno alguno ni de presidente alguno, es un derecho constitucional, son rentas que se cobran para las ciudades y provincias y que deben ser entregadas. Hay una diferencia entre tener y retener lo que no es suyo, y es muy grave esto segundo. En el caso de Guayaquil, el dinero ha sido entregado hasta noviembre, y el IVA ha sido prácticamente resuelto por un mecanismo que me parece correcto. Nosotros recibimos
documentos que podemos colocar en el medio privado para con eso las empresas pagar IVA, pagar ICE, pagar impuesto a la renta o nosotros pagar IVA a nuestros contratistas. Y creo que tal como pintan las cosas, ese es un buen mecanismo para evitar que por ese lado se abra un hueco adicional al que ya está abriendo el gobierno con algunas municipalidades a las que les tiene hasta 3 meses de atraso en la entrega del dinero que les corresponde. Yo les decía, ¿no le duele, por ejemplo, episodios como el que estamos atravesando, de que tenemos un gobierno que hace y comete unas audacias financieras de financiamiento, de venta de activos, de cosas, fideicomisos y ponen de prendas y de cosas que ni siquiera podemos llegar a conocer los ecuatorianos porque no tenemos un liderazgo fuerte que le obligue al presidente a cumplir con las normas constitucionales? Eso duele, abogado. Si no me doliera, no le daría esta opinión. Lo que sí tengo es una posición distinta porque yo no contribuí con mi voto a instaurar este gobierno. Gracias, abogado, por haberme atendido. Muy buenos días y aprovecho para desearle unas felices fiestas, abogado.